Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García seguiremos conversando acerca de la escuela, la pedagogía y sus retos. Ernesto, programa 29 ya. Y, y hacía el ejercicio esta semana, antes de entrar en materia, de pensar como de los temas clásicos, diríamos, indispensables siempre, del mundo de la educación, así ampliamente concebido, cuál de pronto se nos había quedado por fuera en este primer barrido de 30 sesiones. Y encontré uno que es el que te quiero proponer que hablemos hoy, que me parece pues que es fundamental estrictamente, o sea, está en el fundamento mismo de la pregunta, y es el asunto de la gimnasia en primer lugar y a renglón seguido de los deportes, pues de las competencias deportivas, porque o se combinan o se mantienen muy separadas, y entonces vamos a ver, pues esto sí no es un secreto para nadie, pues el lugar que los dos griegos clásicos le dan, pues la importancia que le dan a la gimnasia, ¿cierto? Cada uno a su manera, Platón y Aristóteles, en la educación. A la gimnasia y a la competencia deportiva. No Exacto, por sí, casualidad es la Olimpiada, ¿no? exacto, para allá voy. Porque entonces, bueno, hoy por hoy vamos a encontrar corrientes que sí, que aceptan y reivindican el lugar de la gimnasia y la formación del esquema corporal, pero en cambio se abstienen de involucrar a los niños en justas deportivas, en competencias. Entonces, quiero que hablemos si eso es lo mismo, si esas corrientes que se abstienen de involucrar a los niños en competencias deportivas están bien orientadas, o cuál es la orientación que tienen para ello. Quiero que hablemos de ese tema, que yo creo que es el que debemos, o el que se me ocurrió que debemos de los básicos, de los fundamentales, que alguien que piense la escuela tiene que ocuparse sí o sí, sin negociarlos. Entonces, bueno, te saludo y ahí te tiro la cuerda. Bueno, muy rica pregunta o desafío. Pero no es tan cierto que lo pasamos del todo de largo, porque le dedicamos, si mal no recuerdo, un programa entero al problema de la música. Los griegos. Dos, de hecho, y uno de nuestros especiales que están invitados a escuchar, si de pronto no lo escucharon en el momento, con el invitado Cristian Gómez, un programa pues delicioso de escuchar, y para nosotros fue una conversación muy rica. Entonces fueron dos programas a la música, Eso. y los dos más exitosos, los dos más rentables en reproducciones que hemos tenido hasta ahora. Entonces, bueno, primero hay que poner de presente eso. Para los griegos, gimnasia y música son hasta cierto punto dos maneras de hablar de una sola cosa, y esa cosa es poesía. Ahora bien, me adelanto a cerrar la pregunta para volverla a abrir. Me adelanto a cerrar la pregunta respecto de las competencias o las justas deportivas que ya anticipamos. En los griegos, la poesía en su más hondo eh, significado vital humano, que es el que ellos le dieron al verbo poieo, que es hacerse con sus propias manos, no con el intelecto, no, con la materialidad de la arcilla, digámoslo así. Eh, decía, las justas deportivas, las justas olímpicas realmente, eh, son la coronación, y la coronación, digamos, integradora de música y poesía, música y gimnasia,
o la coronación de la poesía como ideal máximo de lo humano del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Porque en el concepto originario de arete entre los griegos, que es, digamos, la utopía griega, paideia es la utopía, pero el contenido de la utopía es la arete. No es, claro, la traducción estándar de arete es virtud. Y hasta cierto punto tiene razón esa traducción, porque esa traducción es la traducción latina. Y tanto para los latinos como antes para los griegos, la virtud es la fuerza viril, la fuerza que en ese momento y en esa condición originaria, primitiva de la cultura humana, no solo de la cultura griega, de la cultura humana, las castas sacerdotales en las distintas culturas, por lo menos del Oriente y de Asia, y de África, perdón, las castas sacerdotales siempre focalizaron la fuerza creadora en la fecundación que el gameto masculino, en términos de ellos viril, lleva consigo para recrear la vida. Eso a los oídos de hoy nos suena muy patriarcal y muy horrible, pero ese es el sentido originario en esa época, en ese contexto clásico de los griegos. El caso es que arete no es la virtud entendida como perfeccionamiento del intelecto, sino del intelecto o de lo que equivocadamente podríamos seguir llamando espíritu o alma, peor aún, más equivocado aún hoy día. Los griegos sí lo llamaban el pneuma. Pero el arete es la coronación que los seres humanos en su vida en comunidad están llamados a construir sobre sí mismos de lo que ellos llamaban el kalokagatia, que es el bien, la virtud, la belleza y la bondad. El bien, la belleza, el bien, la belleza y la sabiduría. ¿Sí? Y esas tres cosas, esos tres ideales son, por cierto, adquieren materialidad tangible, concreta e irrefutable en el cultivo de la armonía, la belleza y la fuerza del cuerpo propio. Hoy día tenemos elementos muy, muy sustantivos que entonces, que entonces eran inaccesibles. Toda la neurobiología contemporánea, por ejemplo, ya hoy sabe cuál es la conexión, sabe experimentalmente demostrable en laboratorio la conexión misteriosa pero indudable entre el sistema
el sistema nervioso, pero es neural, autónomo, y la virtud que cada sujeto puede y debe construir. En tiempo de los griegos, particularmente en Pitágoras, sin remitirse a la neurobiología, descubren el camino de la calocagatia, de la arete, el camino de la poesía del cuerpo propio en lo que llamamos el ascetismo, pero es que el ascetismo empieza en las técnicas de regulación de la respiración, como todos sabemos. Y esas técnicas de regulación de la respiración son directamente un hacerse cargo del sistema que se llama autónomo, pero que realmente si uno no se hace cargo, él no es autónomo, sino que es automático, y en ese sentido no hay construcción poética de sí mismo. No sé si me fui demasiado lejos, pero y a ese respecto una última colita, y es porque me preguntas, en la actualidad hay muchos que reivindican sí la gimnasia, pero no la competencia o la justa deportiva. Hay otros, no lo dijiste tú, pero yo sí lo siento y lo he padecido largamente a lo largo de severamente a lo largo de mi carrera profesional. Hay otros que en cambio enfatizan la competencia y acaban con el alma humana, que son todas esas escuelas que explotan los sueños, naturales sueños de los niños, de llegar a ser estrellas, no de llegar a ser grandes futbolistas, sino estrellas que cobran mucha plata. Bueno, pero justamente con la intención de aterrizar la cuestión por donde es el interés, digamos, de nuestra comunidad especialmente, que es el espacio de la escuela, quiero, Ernesto, entonces que hablemos un poco más del detalle de la clase, pues, que nosotros aquí en Colombia llamamos de educación física. Es probable que en algún lugar todavía se llame clase de gimnasia, no, bueno, no lo sé, porque es una clase que en todos los contextos que yo conozco, rurales, urbanos, pequeños, grandes, oficiales, privados, es un espacio crítico donde rápidamente se observa el estado de la composición de la convivencia escolar muchas veces, ¿cierto? Entonces, ahora hablemosle un poquito más, digo yo, a esos profesores y a los profesores de educación física. ¿Cuál es la misión concreta de ese espacio? ¿A dónde tiene que dirigirse el trabajo del profesor que encabeza una clase de gimnasia, de educación física? Como para darte tal vez una idea de que espero yo sí quiero que hablemos un poco más de lo que pasa con lo favorable o desfavorable que resulta que los muchachos pues compitan, tengan pues ganadores y perdedores, digamos, en los juegos y en los juegos que implican una destreza física. Entonces, ¿qué me puedes contar de eso también? Bueno, claro, ahí ya me llevas a profundizar un poco en el tema de la justa, de la competencia, que para los efectos de nuestro proyecto, de este programa, de hablarle al maestro real en aula, hay que diría yo que lo primero que tendríamos que hacer todos es recuperar, regenerar el concepto de competencia que está muy ligado a triunfo y derrota, con triunfo y derrota y sobre todo superioridad y exclusión de los débiles, ¿no? El
El espíritu olímpico, fundamentalmente hablando, no es de competencia, sino de emulación. Y la emulación tiene una pequeña diferencia respecto de la competencia, que de todas maneras es ineludible que los seres humanos nos enganchemos en competencias, pero la emulación es espiritualmente superior a la competencia, en cuanto que la emulación, así entendida como arete, tiene como juez máximo o como, más que como juez, como ideal máximo, es superarse a sí mismo. Y ese es el espíritu olímpico. Ahora, ese camino de superarse a sí mismo puede, como en efecto hoy es yo digo que es un vicio de la cultura dominante hoy, puede ser enfocado solipsista. Entonces yo contrato mi entrenador personal en el gimnasio y todos los días voy buscando superarme a mí mismo. Eso es una opción. Pero la emulación originariamente, o pues como yo la quiero ver originariamente concebida en los griegos, porque tampoco pues podemos endiosar a los griegos, pero lo que yo encuentro en el espíritu olímpico de los griegos, y con esto no digo de los clásicos, de los filósofos griegos, sino de la construcción cultural, de la estructura de la polis. El espíritu olímpico reclama que ese perfeccionamiento de sí mismo sea por emulación y, digámoslo así, contrastación, iba a decir oposición, pero es contrastación con los pares. Y esa es, digamos, el camino ineludible de las Olimpiadas. En las Olimpiadas, cada competidor, cada olímpico, literalmente, juega por sí mismo, pero solo se valida en la contrastación, en la emulación con los pares. Es la única manera, no es la única, pero es la manera como este espíritu humanista encuentra de certificarse a sí mismo el camino de la arete. No es en la construcción solipsista, yo conmigo mismo, sino yo en mi pertenencia a una comunidad de pares que me exige cada vez más o contra la que yo voy elevando mis propias autoexigencias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ernesto. Con esto entonces vamos llegando al final de nuestro ciclo 2024, de nuestro ciclo regular en todo caso, porque la semana entrante tenemos preparada para ustedes una sorpresa en nuestro programa número 30 con una invitada pues que ya les he venido contando, sumamente importante para nosotros y para el diseño de este espacio. Entonces nos gustaría que nos pudieran acompañar con sus comentarios y con su audiencia en este cierre. Y bueno, esta semana nuevamente, insisto, se nos ha venido pasando, entre comillas, toda la audiencia para Spotify, y ahí es muy difícil revisar quiénes son los nuevos suscriptores, entonces no los puedo mencionar uno a uno, pero pues no dejo pasar la ocasión de volverlos a invitar a escribirnos para
poder convertir esto cada vez más en un diálogo, que es finalmente, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el propósito fundamental de este espacio, que es de alguna forma desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia y nuestras posibilidades, mm, permitir que la comunidad pedagógica encuentre formas de aglutinarse y de volvernos a mover en la medida de lo posible como una unidad, justamente, y no sentir todos que vamos dando tumbos cada uno por nuestro lado, porque eso no es tan beneficioso desde el punto de vista de una disciplina. Entonces, bueno, no siendo más, este fue el taller número 29 y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.